Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos muy contentos el día de hoy de llegar a esta instancia tan especial. Último capítulo, último episodio que vamos a estar juntos hablando sobre estas temáticas tan importantes de salud mental. ¿Cómo están, chiquillas? Cuéntenme. Estamos bien, hoy día vamos a hablar de claves para la paz, entonces eso nos pone contentas. Sí, al ver que ya estamos terminando el comentario de este interesante libro. Creo que ha sido muy Sí, bendecido, sin duda. Excelente. Bueno, tal y el cual. tema del día de hoy es un tema igual importante, igual que todos los otros temas que estuvimos viendo. Es un tema en el cual yo creo que más de alguno de nosotros ha sufrido alguna vez. Y lo que vamos a hablar hoy día va a ser el concepto de la ansiedad. Ujú. Chiquillas, ustedes son las expertas, por favor, díganme, ¿qué es la ansiedad? Si pudiéramos definirlo. La ansiedad es una respuesta normal. Todos en algún minuto hemos sentido ansiedad. Es una respuesta psicofisiológica que prepara a nuestro organismo para enfrentar ciertas situaciones que pudiesen llegar a ser potencialmente peligrosas o no, que se pueden vivir como una amenaza, como un riesgo, que pueden ser transitorias. La idea que la ansiedad, así como una emoción que puede ser vivida, es que podamos experimentarla, pero de manera transitoria que permita que el organismo pueda retornar a su funcionamiento normal. Ahora, ¿qué pasa cuando deja de ser transitoria, cuando deja de ser como una respuesta psicofisiológica y se transforma en algo con una intensidad y con una magnitud distinta? Ahí pudiésemos como pensarlo como una ansiedad más patológica. Excelente, Claro, o excelente. sea, de alguna manera es como, a mí me gusta decirlo que es una de las emociones así bien defensivas, porque Ujú. nos preparan para posibles escenarios que podamos quizás enfrentar y que pudiera ser, como bien decía Gaby, una amenaza. Pensaba mucho quizás en esta película que es bien educativa en cuanto a las emociones, que ahí vemos cuando, bueno, intensamente, en la segunda justamente aparece ansiedad y ya se desborda y entonces ya entramos a responder de una manera mucho más sobreactuada, mucho más grande, no sé cómo decirlo, quizá Mm. intensamente, Ujú. y entonces ya nuestras respuestas no son adaptativas, porque de alguna manera lo que nos busca la ansiedad es precisamente eso, es como adaptarnos a posibles escenarios para poder prepararnos en caso de... Excelente, Claro. muy bien. Entonces, tomando este personaje que mencionaba Sueli, o sea, una persona ansiosa es una persona que intenta lo mejor de prevenir todos los posibles casos que pudiesen pasar en la vida, los posibles problemas que tuviésemos en la vida, intentar de tener un plan ante estas situaciones a tal punto de que se sobresale, ¿cierto? Pareciera que es Ujú. así, ¿o no? O sea, Claro, debiera igual ser, como dice Gaby, gradual. claro, porque Cuando ya se sobresale, porque se perdió. nuestro organismo está sabiamente diseñado para enfrentar estímulos ansiógenos. A veces nosotros pensamos que la ansiedad, bueno, se planteaba, ¿cierto?, que era como una disfusión del miedo, como si fuera malo experimentar ansiedad. Pero no es malo experimentar ansiedad porque nosotros estamos preparados para enfrentar estímulos ansiógenos que sean transitorios de magnitud moderada. Podemos hacerlo, nuestro cuerpo, Dios, ¿cierto? Como nos creó, nos diseñó con la capacidad de enfrentar ciertas situaciones. Por ejemplo, conversábamos, ¿cierto? Es normal ponerme ansioso antes de un examen, es normal ponerme ansioso antes de una entrevista de trabajo. Cuando esta ansiedad por ahí puede repercutir, que uno lo escucha mucho en ciertas personas, es cuando alguien, por ejemplo, no puede subirse a un ascensor, cuando alguien no puede subirse a una escalera mecánica y resulta que la única manera de llegar al otro lado es a través de una escalera mecánica. Entonces, cuando la ansiedad ya pasa a tener una magnitud como intensa, con una intensidad predominante, ahí uno puede decir, ok, esto mi cuerpo ya no está preparado para enfrentarlo. Por lo tanto, secreto cortisol, sudo, me pongo mal, mi humor cambia, mi predisposición cambia. Por lo tanto, esa ansiedad, en vez de ser solo una respuesta puntual, pasa a interferir en mi vida, en mi cotidianidad. Claro, e incluso puede llevar a un poco la distorsión de esta realidad, ¿no? Son miedos tan grandes y estas amenazas que no logramos
generar respuestas adaptativas para poder afrontar. O sea, si me siento muy nerviosa para Claro. el examen, quizás voy a tener estas ayudas de memotecnia en caso de que pase esto, como que uno va haciendo, como tú bien decías, Guille, como planes, pero cuando ya Mm, se escapa de control es cuando de alguna manera vivimos en una constante sensación de alerta, mm, y que constantemente nos lleva a sobredimensionar quizás mm, aspectos de la realidad que no mm. eran tan grandes, pero de alguna manera esta emoción ha tomado de alguna manera el control, ¿no? En nosotros. Exacto. ¿Cómo podemos identificar que estamos ante un cuadro, digámoslo así, ansioso, estamos ante una situación complicada? ¿Cuáles pueden ser nuestras banderas rojas para poder identificar esos momentos clave? Mm, ujú, Yo creo que una de las cosas es creo que la ansiedad surge cuando existe alguna amenaza en la pérdida del control. Ujú. Cuando sentimos que vamos a perder el control sobre ciertas circunstancias, y quizás aquí las personas que tienden a ser más controladoras, que personas que también viven quizás bajo situaciones de mucho estrés, van a ser más propensas a vivir cuadros ansiosos, ¿no? Y también claro. hay un trastorno ahí mixto que a veces hay aspectos más depresivos y que de Mm, alguna manera la ansiedad, ¿cierto?, viene como a cubrir, tratar de defendernos, de mm, conectarnos con aquellos aspectos más depresivos de nosotros, mm. y entonces también podemos ser más propensos a ser más ansiosos, como una manera de tratar de no conectar con la pena y no conectar con el dolor. Claro, es algo que tiene como distintas formas, como dice la SU, y Sí. distintas intensidades, y nuevamente igual depende mucho del ciclo vital, pero casi todas estas tienen como síntomas diversos que como decías tú el otro día, post pandemia igual emergieron, siempre estuvieron, pero por ahí se dio como más permiso para poder hablar acerca de esto. Entonces está, no sé, una ansiedad generalizada que viene a ser una preocupación estresante, constante, que no tiene un motivo claro. Entonces, la Sí. gente no sabe por qué se siente así, por lo tanto eso afecta la rutina. Hay personas como el ejemplo del ascensor que tienen fobias, que son miedos que son inespecíficos, que tienen una intensidad y que impiden que nos podamos enfrentar a ciertos objetos ante ciertos escenarios. Y lo que dice la SU de la ansiedad con esta mixtura con la depresión, es complejo porque ambas son muy potentes y preponderantes. Entonces, imagínate cuando se juntan las dos, ahí pueden aparecer como sintomatología más panicosa igual, como estos trastornos de pánico, que son crisis ya agudas de ansiedad con la sensación de muerte inminente. De hecho, cuando muchas personas han llegado a urgencia por una crisis de pánico, tienen sintomatología muy similar a los ataques al corazón. Entonces la Ujú. gente siente esta presión en el pecho, este dolor muscular, esta dificultad para respirar y ahí no saben muy bien si tiene que ver con una etiología ansiosa o es algo ya más como cardíaco. Entonces igual es algo que ocupa el cuerpo pues, y que tiene manifestaciones como importantes. O sea, Exacto, creo pasa que de algo mental a algo ya más fisiológico, ¿cierto? Más del... sí, yo creo Sí. que tiene mucho más, como dice Gaby, mucha más, se manifiesta mucho más a nivel del cuerpo, de la Mm. somatización, de lo que Ujú. nosotros podamos estar Y, sintiendo y lo y que desde el podamos estar punto, pasando. y desde el punto de vista de los niños y de los adolescentes, ¿cómo se vive la ansiedad? Porque el ejemplo que se me ocurre inmediatamente es cuando uno le gusta a alguien, ¿cierto? Y siente mariposa en el estómago, pero eso es una ansiedad, Eso es digamos, normativo. es bueno, es una ansiedad Claro. buena. Pero esta ansiedad patológica, ¿cómo se podría presentar en estos casos? Por ejemplo, en los niños, a veces a nivel conductual, ¿no? Siempre hemos Mm, hablado que en los niños tiende a expresarse más sus dificultades a nivel emocional, más en lo conductual, más que el hablar o el identificar, mm, porque todavía su pensamiento ahí reflexivo todavía no se desarrolla completamente. tal Em, cual. y lo podemos ver, por ejemplo, en comer. Mm, Cuánto esto empieza de repente a querer comer mucha más, más comida de la que normalmente estaba acostumbrado, ujú, como una manera de querer regularse, ¿no? También tema conductual, quizás que esté mucho más inquieto, que de alguna manera también empieza a presentar dificultades quizás para dormir, porque le mm. cuesta encontrar esos momentos de calma, de tranquilidad y un constante, ¿cierto? Inquietud. Oiga, chiquillas, pero ya.
ya está claro. Ya sabemos lo que es la ansiedad, ya sabemos cómo afecta a las diferentes etapas, ¿cierto?, de la Mm. vida. Eh, Ahora, ¿cómo se supera? ¿Cómo se supera este aspecto o esta patología tan complicada? Mm. Como hemos dicho hartas veces, es como el hecho de reconocerlo y admitir que algo nos está pasando es el paso número uno para poder problematizarlo, como el ponerlo en palabras. Y de ahí poder idear un plan, porque o si no, uno queda como un poco entrampado con esta sensación como de que las personas ansiosas te dicen que están muy cansadas de vivir así. Entonces, Sí. reconocer que es un problema, admitirlo como un problema y requerir apoyo, yo creo que es el primer paso para poder avanzar en este proceso de superación. Claro, Exacto. es poder identificar dónde está la amenaza. ¿Cuál es la amenaza real? Y para eso implica tener que mirar, ponerle, si esto se expresa en el cuerpo, ponerle mente, ¿no? Tratar de aquello que se está expresando, se está canalizando a través de la parte más somática, tratar de Mm, encontrar la manera de que en la mente podamos identificar aquello que nos esté disparando, aquellos pensamientos también intrusivos, porque las personas ansiosas tienen muchos pensamientos intrusivos, tratar de ayudar a ponerle un alto, pero también mm, aquello que trae, tratar de mirarlo y entender cuál es la amenaza real y cuál de alguna forma está sobredimensionada. mm. Y si Oigan, no puedo como hacer esa diferenciación, pedir ayuda, ¿no? Porque como dice Exacto. la SU, en algunos momentos se altera un poco la realidad y yo pierdo la noción de la objetividad. Entonces, si yo sirve mucho, y esto es algo que pongo en práctica, es como contar qué es lo que estoy pensando. Entonces yo le digo a mi esposo, mira, pasó esto y estoy pensando esto. ¿Qué piensas tú? Como con el objetivo de poder comparar, compartir y reflexionar acerca de un pensamiento que se puede transformar en algo más compulsivo, en algo más repetitivo y en algo que se instala, en algo que fluye porque va teniendo como un diálogo que permite que uno pueda como, no lo había pensado de esa manera. Entonces, ¿tú no crees que esto es tan grave? No, porque, y uno tiene como la posibilidad de, a través del diálogo, crear nuevos escenarios que no nos dejen en esta sensación de un futuro apremiante, temeroso, difícil, complejo, que es un poco lo que hace la ansiedad. Mm. exacto, exacto. Chica, ¿y la actividad física juega algún papel para regular esta patología o esta enfermedad? O Quiero sea, que me escriba sí, la deportista del grupo. estoy, La estoy única que podría contestarnos esta pregunta. Yo creo que sí, porque como bien decíamos, se da mucho más en el cuerpo y creo que necesitamos fortalecer el cuerpo. De alguna manera el ejercicio también es una forma de poder canalizar aquellas emociones que quizás a veces no estamos entendiendo, no comprendemos, pero nos ayuda a poder de alguna manera votar, ¿no? Votar aquello que nos esté de alguna forma complicando. La caminata, a veces uno dice, no, hay que ser deportista, así que no necesariamente tenemos que ser deportistas, chiquillos, sino que yo creo que a veces podemos hacer cosas como caminar en la naturaleza, buscar estas pausas de poder de alguna manera, si noto que estoy constantemente acelerada, que me estoy sintiendo muy angustiada, que estoy sintiendo ansiedad, buscar momentos como para poder, eh, tiempo fuera, ¿no? Para poder reorganizarme, ordenarme, que quizás es muy parecido a lo que también hablamos con el estrés. De Mm, hecho, yo creo que el estrés descontrolado lleva mucha ansiedad mm, en las vidas de las personas. Así que yo creo que el ejercicio es algo que es importante, el higiene del sueño, porque el mm, dormir también es una manera como nosotros procesamos en la última fase del sueño REM, procesamos nuestras emociones y nuestras vivencias. Entonces, si no estamos durmiendo bien, es como que como un computador, ¿no? Sigue funcionando y necesitamos pausar y el sueño de manera natural hace ese proceso de procesar la información, las emociones, para luego sí, botarla y comenzar en un nuevo día, em, como reparar. con mucha... Exacto. Mm, tal Excelente, cual. excelente. Sí. Y, y el aspecto espiritual, ¿tendrá algún factor o una Mm. implicancia en poder regular esto? ¿Qué Mm. piensan ustedes? Yo creo que indudablemente la conexión que existe entre lo finito del ser humano con lo divino y eterno nos nutre con una paz y con una serenidad que era lo que conversábamos en el capítulo anterior, que no tiene explicación humana.
hay personas a las que les llueve sobre mojado y atraviesan vientos contrarios y es difícil y tú las observas, que son hijos de Dios que tienen una comunión permanente con nuestro Creador y tú ves en ellos una fortaleza que es auténtica. No, Mm. no es como esta fachada de no, yo confío porque tengo que confiar y este discurso como aprendido acerca de, no, es que realmente, bueno, de hecho hay un versículo que dice como por nada estés afanosos, como él ya sabe que probablemente nosotros vamos a pensar y repensar y algo que a mí me gusta mucho citar de manera permanente es como por más ansioso que estés o como por más preocupado que estés, no vas a poder añadir un codo a tu estatura. No vas a poder como agregarle una hora al día. Por lo tanto, permitámonos, yo creo que como hemos dicho en todos los capítulos, no patologicemos las emociones. Permitámonos vivir en la ansiedad, pero no nos quedemos permanentemente a vivir ahí. Como Exacto. permitámonos transitar y algo muy lindo y es que podemos conversar acerca de esto con el Señor. Como no sé cómo hacerlo. ¿Quién no ha tenido conversaciones difíciles debajo de un árbol deseando cualquier cosa menos estar vivo, por ejemplo, como un personaje bíblico que experimentó un montón de cosas entre malestares, ansiedades y un montón de cosas que si a ellos les ocurrieron, nos van a ocurrir también a nosotros y para eso están estos textos bíblicos, para que nosotros podamos citarlos en nuestra vida y decir como, bueno, como hablemos acerca de esto. Claro, como poder de alguna manera identificarnos. Yo pensaba en esto en lo espiritual, que es como es el temor a la pérdida de control y a no tener las herramientas para enfrentar una amenaza, y ahí nos empezamos a sentir ansiosos por lo que no podemos controlar, por lo desconocido. Creo que da tranquilidad saber que hay un Dios que lo conoce, que Ujú. hay un Dios que está al control. Entonces, de alguna manera nos ayuda a sentir que no todo depende de nosotros, sino que hay un Dios que está por sobre nosotros, por sobre nuestra circunstancia, y entonces eso trae calma y paz, como dice el título de este capítulo, a nuestro corazón. Saber que Mm. no tenemos que enfocar en esta pequeña parte, pero hay un Dios que tiene el control de todo el universo y aún así puede estar al control de nuestra vida y nuestras circunstancias. Él sabe hacia dónde nosotros estamos yendo y él también tiene un plan. Entonces, yo creo que eso es la clave para cómo nosotros poder gestionar estas emociones. Y eso es lo que le pasó a Elías en la historia, ¿cierto? Que aparece ahí, de alguna manera, ante una circunstancia muy aterradora, aún ante una situación muy de amenaza, porque precisamente los estaban persiguiendo después de haber él defendido el nombre de Dios. Ante esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con él, Dios aparece nuevamente en la ecuación buscando tener esa conversación. Como siempre digo, el mejor de los terapeutas, ¿no? Aparece y de alguna forma se manifiesta en la naturaleza, en la creación, pero finalmente el diálogo lo tiene en ese sonido, dice la Biblia, muy apacible, Accesible. muy tranquilo. No es en todo el ruido, no es en todo no sé cómo decirlo, quizás como a veces tenemos muchos ruidos en nuestras vidas. Mm. Y necesitamos poder silenciar para poder escuchar esa voz apacible y suave Mm. y que va a traer paz para nuestras vidas. Eso. Excelente, excelente, chiquillas. Les tengo una mala noticia. No se me pongan ansiosas, pero ya No el lo tiempo digas. pasó. Ya pasó el tiempo. Bien, este fue el último capítulo, ¿cierto? Así Eh, es. una pequeña trayectoria, digámoslo así, un pequeño caminar en el cual hemos aprendido sobre las emociones en profundidad, podríamos decir. Hemos aprendido también cuán importantes son las personas que nos rodean, cuán importantes son estas estrategias como la parte deportiva, el dormir bien, eh, todas esas, pero también la más esencial y que hemos querido destacar, ¿cierto?, en cada uno de los programas, es cuán importante es que nosotros tengamos una conexión con Jesús. Mm. Eh, y hoy día yo creo que hay que hacer un llamado especial, ¿cierto? A No todos podemos nuestros cerrar amigos, no claro, podemos cerrar este capítulo. a todos nuestros amigos, amigas que nos están viendo, esta es la instancia especial para que ustedes puedan también reflexionar y buscar también al Señor. Como ya lo hemos estudiado con estos personajes bíblicos ante todos estos capítulos, ellos también sufrieron lo mismo que nosotros.
Y la gran diferencia es que ellos sí estaban tomados de la mano del Señor. Así que la invitación es esa, tomémonos de la mano del Señor. Si por ese motivo hay alguno por ahí que esté muy interesado y quiera aprender más sobre Jesús, contáctenos. Va a aparecer un número, ¿cierto?, ahí en la pantalla, en donde puede escribirnos, puede también pedir el material, puede pedir este fabuloso libro que hemos estado comentando todos estos capítulos. Y la verdad es que con eso va a ver que su vida va a cambiar radicalmente, ¿cierto? Cuando tenga al Señor ahí con él. Exacto. Chicas, la Nos última frase, despedimos. el último ¡Oh! comentario, qué es lo que dirían a sus Oh, amigos qué o difícil amigas que lo esto de están resumir. viendo? La Gaby, No, yo les diría que Dios nos socorre, no importa dónde estemos, no importa cuál es la circunstancia que estemos viviendo, no importa cuál sea nuestro pasado, Dios nos sostiene aquí, ahora y siempre, y no vamos a encontrar una paz como más verdadera que la que Él nos puede otorgar. Entonces, acerquémonos como confiadamente, independiente de nuestra circunstancia, a un Dios que entiende nuestra fragilidad, entiende nuestra vulnerabilidad y está dispuesto a transformarnos en algo hermoso para poder continuar la obra que Él tiene preparado para nosotros en esta vida. Excelente. ¿Y Suelin? yo cierro con que si ya llegaron hasta acá, creo que no es casualidad y creo que es una invitación para que podamos tener ese encuentro con el mejor de los terapéuticos, ¿no? O sea, el que creó la mente, el que creó nuestras emociones con un propósito que era que pudiéramos vivir la vida de manera plena. Yo creo que a veces nosotros solo nos enfocamos en el área espiritual, pero en realidad Dios desea que nosotros tengamos salud en todas nuestras áreas de nuestras vidas. Si tenemos algunas de esas esferas trastocadas, bueno, tenemos que comenzar a sanar, a reparar, y creo que el primer paso es poder quizás tener ese encuentro con Dios, tener esas conversaciones como cada una de las historias que contamos. Así que esa es la invitación. Excelente. Así es. Bien, chicas, nos despedimos, ¿cierto? Nos despedimos. Hasta Hasta... luego. No No es un sabemos, adiós, es un hasta no luego. sabemos, claro, Exacto. claro. No sabemos si no, no vamos a tener contratación o no. Todavía no lo sabemos. Pero Todavía lo no que sí sabemos. sabemos es que todo este material va a estar disponible para ustedes. Así que Sí. un abrazo grande a la distancia y esperamos vernos en otra ocasión. ¿Ya? Nos Chao, vemos. chao. Chao. Nos vemos. Chao.